tiene una gran significación porque existen academias, existen instituciones vinculadas y por lo que oí se va a crear la Academia de la Historia Latinoamericana. Una historia rica en episodios que muestran la capacidad de progreso de la gente que habitaba nuestras tierras, de aquellos protomédicos que fueron los primeros en llegar y eran convocados para atender las primeras enfermedades con autorización entonces del Cabildo. ¿Cuántos progresos se hicieron entonces? Y estaban los médicos que acompañaban a los ejércitos libertadores, que ayudaban a calmar las heridas y el sufrimiento de aquellos héroes que con tan pocos recursos salían a defender la libertad. Pocos recursos en lo militar y pocos recursos en la atención de las heridas y de los problemas de la salud. Ha pasado mucho tiempo y esta Asociación Médica Argentina es un hito en esa historia. En este terreno cedido por el Estado se construyó este edificio y fue el doctor Ilia quien lo entregó definitivamente en propiedad a la Asociación Médica Argentina. Él tenía en ella muchos maestros, algunos discípulos y sobre todo muchos amigos. Y un gran sentido de solidaridad y afecto por todo lo que significara la medicina. Arturo Ilia fue un gran político, pero sobre todo fue un gran médico y sentía profundamente la medicina, en una vocación tan intensa que lo llevó a radicarse en un pequeño pueblo del norte de la provincia de Córdoba, en Cruz del Eje, donde atendía al vecindario y lo hacía con una generosidad sin límites. Es conocida la anécdota del fuentón que tenía al lado del consultorio y cuando le preguntaban el valor de la consulta, él decía, deje ahí lo que pueda. Y cuando no tenían para pagarla, le decía, saque de ahí lo que pueda, si no tenía dinero para los remedios. Así que, amado por su pueblo, transitó en la vida con muchos renunciamientos, con una gran generosidad en sus actitudes, y no dejó nunca de ser fiel al juramento hipocrático que marcó sus condiciones morales, que llevó a la presidencia de la República. Él buscaba la paz, buscaba la salud, buscaba apaciguar los ánimos, y no fue comprendido porque eran tiempos de fuertes conflictos. Los hombres que tenemos esas diferencias que nos separan y nos hieren y no comprendemos cuando alguien nos llama a la paz y a la convivencia. Por eso el doctor Ilia se negó a mandar tropas a Santo Domingo cuando Estados Unidos reclamaba para una guerra interna. Por eso el doctor Ilia, con Arturo Oñatibia, un gran maestro, aprobó la ley de medicamentos para saber el contenido del precio de los medicamentos, que atentaba, porque la comercialización de los medicamentos a altísimos precios atentaba contra la salud, porque era inalcanzable, y se violaba aquel principio de un gran ministro de salud de Perón, que fue Ramón Carrillo. Él decía, el progreso de la medicina está bien en la medida que llegue a todos. ¿De qué nos sirve el gran progreso de la ciencia si no alcanzan a arrimarse a ella la mayoría de los habitantes de un país? Ese era el sentido del presidente Ilia. Él pensaba en una medicina para todos, algo que es tan difícil todavía conseguir. Y los problemas subsisten porque hubo interrupción en esas luchas y en esos trabajos. Hemos retrocedido en materia de medicamentos. Mejor dicho, los hay muy buenos, pero muy caros. Y se vuelven inaccesibles
para los que menos tienen. Cuando se ve lo que tiene que fatigar el enfermo de pocos recursos, uno piensa qué lejos está la medicina de ser igualitaria. ¿Y cuánto puede ayudar a conseguirlo estos estudios históricos que nos muestren desde el lejano origen de los protomédicos, prodigándose en lo limitado de su ciencia de entonces, como un modo, como una consigna para llegar en lo posible a todos cuantos se puedan? Yo pienso que hay que trabajar en ese sentido y evocar figuras como la del doctor Ilia tiene una gran importancia porque él hacía gala de una enorme honestidad, mejor dicho, no hacía gala, era un hombre honrado. No precisa el hombre honrado hacer gala de serlo, pero sí sirve de ejemplo y de paradigma para todas las generaciones. Era un hombre de paz y la predicaba y no quería la violencia de las confrontaciones y de los enfrentamientos. Y fue derrocado por la violencia que él no alcanzaba a entender. Por eso está bueno que hoy se descubre una placa evocándolo, porque él quería mucho a la Asociación Médica Argentina y trató de ayudarlo dentro de sus posibilidades. Pero él quería mucho más a la medicina argentina. Cada vez que él podía encontrarse con un colega, se ensalzaba en conversaciones extensas para averiguar los avances existentes. Lo hacía muy seguido en Córdoba, amigo de Agustín Caeiro, un médico extraordinario de su tiempo, que fue rector de la universidad en tiempos de la Revolución Libertadora, y lo iba a visitar para ver los adelantos que había. Yo era chico entonces, y me acuerdo que el doctor Caeiro no disponía de lo que se tiene hoy, tomografía computada, había rayos, sí, pero tomografía computada, tomógrafo y todo eso para los grandes diagnósticos. Era el ojo clínico, del cual también se servía el doctor Ilia cuando veía medio enfermo a algún ministro o aflojando y le daba algunas recomendaciones. Los otros días recordaba el doctor Angelós, que fue gobernador de Córdoba, cuando don Arturo le pidió llevarlo a saludar al doctor Caeiro. Y pasaron Caeiro e Ilia. Y bueno, Angelós ya quería irse, llevárselo a Ilia. Y el doctor Caeiro le dijo, no, el doctor no se va. Bueno, pero ¿cuándo puedo venir a buscarlo? No se va más. Ya estaba asignado por la enfermedad fatídica y final que se lo llevaría. Que lo llevaría en el ostracismo, pero con el respeto de todos. Y hoy, que la comunidad médica, a través de ustedes que son dignos representantes, le rindan este homenaje, es algo que él lo llenaría de alegría, de honda satisfacción, en su humildad, apreciaría el valor del gesto, porque se le han hecho mucho homenaje al cumplirse los 50 años de su derrocamiento, pero todos en el plano político. Y es bueno recordar también esta dimensión integral de la personalidad, que es su carácter de médico que pensaba en lo mejor para su gente, de médico que pensaba en el progreso de la medicina, de médico que amaba instituciones como estas, donde tenía tantos amigos. Y él había llegado a la salud por todos los caminos que dio, como médico, como político, como amigo y finalmente como paciente. Rindo homenaje a la memoria del doctor Arturo Ilia y les agradezco a ustedes su presencia en este acto sencillo pero de profunda dimensión, que llegue a América Latina el homenaje a un presidente médico, uno de los pocos, o si no el único que yo conozco, recuerde, el único médico que fue presidente de uno de nuestros países. ¿Quién?
la Argentina, el único. No, Pero no, en pero Salvador Argentina Allende era está médico mal. también. Sí, Bueno, será bueno ir poniéndolos todos como ejemplo de esto. Y sobre el ejemplo de ellos, tomar toda la fuerza de la medicina latinoamericana que hoy se proyecta en el mundo, porque tenemos grandes cosas que mostrar. Del bypass de Favaloro, los descubrimientos de Milstein, los avances en la cirugía de Elías Hurtado Hoyo, que por eso ha sido reconocido como académico de Francia, y tantas otras cosas de que enorgullecernos. Y así como recibimos de allá, de Allende el Mar o de Estados Unidos, podemos transmitir también nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Por eso digo, una placa evocando a don Arturo Illia va a ser un símbolo de este mensaje profundo que desde la historia de la medicina debemos proyectar a América